las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado, dirigente de Voluntad Popular, Marco Aurelio Quiñones, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de compartir con ustedes, bueno, tantas cosas que anunciaron en el marco de esta reunión o encuentro de su partido. Entre otras cosas, entiendo, seleccionaron a Juan Guaidó como el abanderado de cara a la primaria. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, lo que había sido ya una decisión del partido hace algunos meses, por un consenso de escuchar las voces de los estados que conformamos en su conjunto Voluntad Popular, que como el país lo sabe es una organización política que ha mantenido con firmeza la lucha en contra del régimen. Somos el partido con más perseguidos políticos, con más encarcelados por motivos políticos, es precisamente por la manera frontal como hemos enfrentado al régimen en Venezuela. Bueno, tras un consenso de su militancia y de su dirigencia, hemos llegado a la decisión de que Juan Guaidó sea nuestro abanderado para las elecciones primarias que van a realizarse en octubre del año actual. Juan Guaidó representa sin duda alguna desde hace algunos años una esperanza para el pueblo venezolano, ha mantenido una conducta, una actitud, una perseverancia de lucha con firmeza frente al régimen, ha enarbolado las banderas de la justicia social, pero también de la reivindicación de los derechos de nuestros migrantes que hoy están en el mundo entero buscando mejores condiciones de vida. Juan Guaidó representa además una interlocución con el mundo libre, reconocido por más de 60 países en su momento, y hoy, bueno, representa una alternativa clara para la ciudadanía que necesita un liderazgo opositor con el coraje suficiente para seguir en esta lucha, pero además un candidato presidencial llegado a un proceso electoral que tenga la firmeza no solo para ganar, las ideas para gobernar, pero además de eso el coraje para defender esa victoria una vez que se consolide pues esa elección presidencial libre, justa y verificable como se lo hemos planteado al mundo entero. Nos han dicho otros dirigentes políticos que con esta decisión lo que va a estar en juego en el caso de Juan Guaidó va a ser su gestión ante la presidencia interina. ¿Cómo lo ven ustedes? Perdón, disculpa, no logré escucharte. No, que nos han dicho, algunos interpretan que seguramente con esta candidatura estará, digamos, en discusión lo que fue el desempeño de Juan Guaidó como presidente interino. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Lo escuchamos. Bueno, el gobierno interino, además un hecho político, no solo histórico, sino además sin precedentes, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, trajo consigo la necesidad de proteger los recursos de los venezolanos en el mundo entero, pero además de generar una voz de interlocución para lograr que en Venezuela se lograran elecciones libres, convocar elecciones presidenciales libres, y además de eso, a través de nuestros embajadores y de esa gestión que representó Juan Guaidó, hay muchos de estos migrantes que están en el mundo entero que pueden decir, por ejemplo, quienes están en Estados Unidos, que lograron una medida de protección, que accedieron a una medida de protección como lo fue el TPS gracias a la gestión del gobierno interino. Podemos decir que hoy Venezuela tiene aproximadamente $2.000 millones en reservas de oro en Inglaterra gracias a la protección del gobierno interino. Hoy Venezuela puede decir que cuenta el pueblo venezolano, el erario nacional, con Citgo, que no han podido embargarla a los proveedores gracias a la protección que logró el gobierno interino durante años. Es decir, una circunstancia sin precedentes que se presentó, asumir la conducción política ante el mundo libre, asumir la conducción del Ejecutivo Nacional con todo el coraje, en función de lo que el artículo 233 prevé ante una ausencia presidencial. Bueno, Juan Guaidó en su momento con coraje asumió esa posición y logró gran cantidad de cosas para el resguardo no solo de los activos del pueblo venezolano, sino además para el resguardo del futuro de los ciudadanos venezolanos en el mundo entero. En Venezuela, en los momentos más difíciles, en los momentos de la pandemia, donde sin duda alguna todo el mundo se vio afectado, pero Venezuela que está sumergida debido a la gestión de Maduro en una emergencia humanitaria compleja, el momento más duro de la pandemia. Bueno, nuestro personal salud dedicados, llamados a salvar vidas,
contaron con el auxilio de ese gobierno interino a través de ese programa que se llamó Héroes de la Salud, que permitió que tanto médicos como enfermeras tuvieran acceso a recursos, tuvieran acceso a un apoyo económico, bueno, para poder enfrentar la pandemia en su conjunto. En todo caso, nosotros sentimos, creemos, consideramos que ese gobierno interino, el cual presidió Juan Guaidó durante años, no solo es que logró este tipo de cosas que estoy planteando, sino que además nos colocó en la coordenada más cercana para ponerle fin a la pesadilla que hoy vive el pueblo venezolano. Nosotros hemos dicho que este proceso de elecciones primarias, si lo ha planteado Voluntad Popular, tenemos un hombre que tiene cosas que decirle al país, pero además tiene coraje que mostrar, tiene la determinación y la firmeza. Juan Guaidó comenzó en la lucha política, como fue en nuestro caso personal, en el año 2007, en aquellos años cuando cerraron RCTV, etcétera, y desde entonces ha sido incansable en la lucha, no solo por la libertad de expresión, sino por la libertad en su conjunto de todo el pueblo venezolano. Hoy le ha dicho y le ratifica al mundo libre que esas condiciones electorales por las que luchamos, que no existieron en el año 2018, y por eso es que el mundo libre desconoce esa elección presidencial con la que Maduro pretendió abrogarse al poder o asumió el poder. Esas condiciones que nosotros estamos luchando, bueno, Juan Guaidó no ha bajado las banderas de esa lucha, no ha dejado de solicitarle al mundo libre el apoyo suficiente para que logremos esa elección libre, justa y verificable, y que cada venezolano pleno de derecho en cualquier parte del mundo puede ejercer su derecho a voto en esa elección presidencial, y que sea una elección que pueda reconocer el mundo libre. Para que sea una elección que pueda reconocer el mundo libre, tiene que ser una elección con condiciones universales, tiene que ser una elección que no sea lo que otrora ha planteado el régimen, que son sainetes electorales. Ahora, sobre el tema de Juan Guaidó, conversamos con él en persona y él reconoció que lamentablemente no se alcanzó el objetivo, que es una transición a la democracia durante su gestión, y hoy día entendemos que el destino de los bienes, los recursos que permanecían protegidos es incierto. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, en efecto, no se ha logrado la transición a la democracia en Venezuela, tema que urge para los venezolanos, porque sin duda alguna eso trae consigo no solo la posibilidad de reactivar el motor económico nacional, sino que además esa cantidad de empresas que se fueron de Venezuela por temor a ser expropiadas, esa cantidad de venezolanos que se fueron de Venezuela por la crisis económica, ese señalamiento mundial que tiene el régimen en Venezuela, bueno, cambiaría con un proceso de elecciones libres que ponga en Miraflores a alguien que tenga no solo solidez democrática, sino además apegado a las leyes, unas instituciones libres, etcétera. Si bien eso no se ha logrado, y no se ha logrado en más de 20 años, y fue la motivación, por cierto, que a la generación de la cual formamos parte, tanto Juan Guaidó como mi persona, nos llevó a incorporarnos, a meternos en la política. Bueno, esa lucha precisamente de lograr esa transición a la democracia es lo que hoy nos motiva a tener un proceso de elecciones primarias para consolidar una unidad que en el año 2015 también, a través de primarias, nos llevó a consolidar una plancha unitaria que le dio la victoria en el Parlamento Nacional a la Alternativa Democrática. Bueno, hoy hacemos lo propio para tener una candidatura presidencial y un liderazgo en la oposición con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Ciertamente hoy está en boga el tema de los activos del pueblo venezolano en el mundo entero. Voluntad Popular tuvo una posición muy firme a final del año pasado y en lo que fue la salida de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, entendiendo y asumiendo que la figura, el mecanismo del 233 de la presidencia encargada en manos del presidente del Parlamento Nacional es lo que permitiría garantizar el resguardo de esos activos en el mundo entero. Sin embargo, muchos de estos activos están en resguardo precisamente por unas medidas que han salido, bueno, en rechazo a lo que son los vínculos de quienes ostentan el poder en Venezuela con las cosas más oscuras y más señaladas por el mundo entero. Nosotros seguiremos la lucha no solo por resguardar los intereses del pueblo venezolano, sino que además Venezuela sea libre. Cada ciudadano que abandona el país, cada ciudadano que cruza la frontera con una maleta llena de sueños y esperanza, con un morral, con un chamo en los brazos, bueno, es un venezolano que se desilusionó, que perdió la esperanza en el país y que salió a buscar mejores condiciones de vida. Y eso pasa precisamente porque tenemos un régimen al que no le importa a la gente, tenemos ostentando el poder a unos seres a quienes solo les preocupa mantenerse en el poder y no solucionar el problema de la gente. Bueno, con Juan Guaidó como candidato a las primarias, ganador de esas primarias en octubre con el apoyo de la ciudadanía, bueno, nosotros tenemos garantía de un capitán de embarcación que tiene el coraje suficiente para seguir esta lucha, para llegar a esa elección presidencial, para aglutinar al país, para consolidar y para reunificar a los ciudadanos venezolanos en el mundo entero, porque somos los ciudadanos quienes vamos a lograr más temprano, sino además reconstruir un país que otrora fue ejemplo para el continente y ejemplo para el mundo entero.
Tenemos que hacer la pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema del voto de los venezolanos en el exterior. Ustedes también hablaron al respecto en el marco de este encuentro y al momento de hacer el anuncio sobre la candidatura de cara a las primarias. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Marco Aurelio Quiñones, quien es dirigente de Voluntad Popular. Y yo les hago una inquietud, porque ayer ustedes también hacían un planteamiento con relación a la necesidad de facilitar la participación de los venezolanos en el exterior. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, es un planteamiento y es una lucha que da Voluntad Popular, porque hemos dicho que un venezolano es pleno de derechos donde quiera que esté. Hay venezolanos en el mundo entero que participaron, por ejemplo, en la consulta popular que se convocó hace par de años, en lo cual, bueno, los venezolanos ponían sobre la mesa algunos tópicos que permitieran a la dirigencia opositora orientar la lucha en favor de lo que quería la mayoría. De la misma forma, nosotros hoy consideramos que son más de 6 millones de venezolanos que están peregrinando en el mundo entero buscando mejores condiciones de vida, tienen derecho a escoger a su candidato presidencial en las primarias del venidero octubre de este año. Nosotros consideramos que no solo es que hay que reconocerle, sino que hay que garantizarle el derecho a cada ciudadano en el mundo entero, que bueno, que su cédula se convierta en esa rúbrica que estamparán en la historia de nuestro país en octubre de este año, cuando escojamos al capitán, a quien va amarrado a ese timón para luchar en favor de los derechos del pueblo venezolano. Es una lucha que estamos dando, es la convocatoria clara a los venezolanos del mundo libre a organizarnos, porque al final del día nuestro país, Venezuela, por muy lejos que tú estés, en cualquier destino donde tú estés, sigue siendo el país de todos y sigue teniendo un espacio en el corazón de los venezolanos. No hay manera de que un ciudadano donde quiera que esté se desconecte de la realidad venezolana. El amor patrio lo llevamos dentro, lo llevamos en el corazón, lo llevamos en el alma, y los venezolanos que estamos
de alguna u otra forma impulsando esta lucha, que estamos diciéndole al país, convocando al país a que no abandonemos no solo el camino democrático, sino esta lucha democrática por elecciones primarias democráticas con la participación de todos. Bueno, también debemos decir que esa democracia pasa precisamente porque todos los ciudadanos venezolanos puedan participar, esté en Venezuela, esté en Colombia, esté en Chile, esté en Bolivia, esté en los Estados Unidos, que cada ciudadano venezolano pueda poner su firma en ese resultado para que ese día, en octubre, cuando anunciemos al país el candidato presidencial, se llama Juan Guaidó, bueno, puede decir, yo puse mi granito de arena para que ese liderazgo se comprometa conmigo, se comprometa con cada ciudadano y vaya a construir esa victoria que le permita al país volver a soñar, que le permita a los venezolanos reunificarse y tener frente al Estado venezolano a una persona que tenga las capacidades, que tenga el coraje, la gallardía y el pundonor patrio para sacar a Venezuela del estancamiento en el que está sumergida, quienes están hoy en el poder la han sumergido, y poder regresar la posibilidad de progreso a todos los ciudadanos venezolanos. Ahora, sobre los números y la logística para facilitar la participación de los venezolanos en el exterior, ¿cuál es el planteamiento de voluntad popular? Lo escuchamos. Bueno, hay una discusión abierta, hay una comisión técnica de primarias que, bueno, evaluará en su momento los distintos escenarios. Sin embargo, Voluntad Popular haremos todo lo que esté en nuestras manos porque los ciudadanos venezolanos en el mundo entero puedan participar. Yo quiero decirle a cada ciudadano en la diáspora, a cada ciudadano en el destino que esté, que es un compromiso de Voluntad Popular mantener esta lucha porque cada ciudadano pueda participar. Lo que esté en nuestras manos, lo que esté en las manos de Voluntad Popular, para que eso sea así, lo haremos. Así como en su momento Juan Guaidó frente al gobierno interino se desvelaba pensando en cómo generaba mejores condiciones para los ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo, bueno, de la misma forma nos desvelamos pensando cómo logramos que cada ciudadano venezolano en cualquier parte del mundo pueda participar en las elecciones primarias de octubre. Claro, se lo digo, lo saco a colación porque vimos declaración de Freddy Superlano y también de la diputada Pichardo, Adriana Pichardo, y ellos reconocían que estamos hablando de millones de personas, no existe claridad cómo se va a permitir la participación. Y por otra parte, quisiera sus comentarios sobre la reunión que se ha celebrado hoy, esta comisión técnica para evaluar el uso de las máquinas o los centros de votación o la asesoría del Consejo Nacional Electoral en este proceso. Lo escuchamos. Sí, en efecto, lamentablemente uno ve números de que pudiera estar cercano a los 8 millones de venezolanos los que están hoy fuera de nuestra frontera. No, obviamente no todos son votantes, pero gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están afuera tienen el derecho, deberían tener el derecho a votar. Esta no es una logística fácil de montar, sin embargo, yo pudiera citarte sin formar parte de la comisión técnica ni ser la representación. Yo tengo la representación en el Parlamento, es decir, soy el jefe de fracción de mi partido, pero no soy quien asisto a las reuniones con la plataforma unitaria por mi partido, sin estar yo dentro de esa instrumentación. Sí te puedo decir que, por ejemplo, cuando se hizo aquella consulta popular que convocó Juan Guaidó y que convocaron las fuerzas políticas, bueno, había un mecanismo digital en el cual la gente podía registrarse y a través de ese registro podía ejercer el derecho al voto en esa consulta popular. Bueno, los mecanismos, yo no soy técnico, digamos, en el tema, pero los mecanismos deben buscarse. El derecho de los venezolanos no puede quedar menoscabado por un tema técnico. Los venezolanos en el mundo entero tienen derecho a levantar su voz y a formar parte de la construcción de esa fuerza unitaria que nos permita recuperar el poder en nuestro país para devolverle los sueños y los derechos al pueblo venezolano. Básicamente lo que te diría es que debe trabajar la comisión técnica en ello, debe esta comisión de primaria. Hoy en efecto hay una reunión que entiendo que están los medios de comunicación. Bueno, ahí lo que se están buscando, según nosotros manejamos, es la posibilidad precisamente de que todos los mecanismos que puedan garantizar un proceso electoral estén sobre la mesa para ser evaluados por todas las fuerzas políticas y llegado el momento pues se tomará la decisión. Por ahora lo que es un compromiso nuestro es luchar porque los venezolanos en el mundo entero voten, tenga derecho a elegir, que se garantice ese derecho a elegir de todos los venezolanos y que sea un proceso limpio, transparente y bueno, como partido, como organización política, poner sobre la mesa, como lo hemos puesto, una candidatura que el país conoce, que el país ha acompañado, que lo ha arriesgado y lo ha dado todo por lograr la libertad de Venezuela, que su carrera de vida, su hoja de vida la ha puesto sobre la mesa del país, ha sido dedicación exclusiva a la lucha porque Venezuela cambie, a la lucha porque Venezuela sea libre, y es para nosotros un orgullo en Voluntad Popular poder contar hoy con Juan Guaidó como candidato presidencial. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral en las primarias o no? ¿Lo escuchan?
Bueno, eso es un debate que se está dando. Nosotros pasamos precisamente por una cantidad de elementos que me han puesto sobre la mesa, como por ejemplo, que la diáspora vote es un tema que nosotros, Voluntad Popular, ha asumido como una de las principales banderas. Yo, como te digo, no formo parte de la comisión que hoy está en esa discusión por mi partido, pero sí te quiero decir que nosotros lo que consideramos y lo que creemos es que los derechos de una elección libre deben garantizarse para todos los ciudadanos venezolanos en ese proceso de elección primaria. Tengo que preguntarle sobre la oposición y las divisiones. Bueno, si este proceso de precampaña no puede dejar heridas que no podrían, digamos, sanar luego de la primaria, ¿cómo lo ven ustedes? Pero todo tomando en consideración el reto que los factores democráticos tienen por delante. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, esta no es la primera vez que nosotros convocamos primaria. Aquí hubo primaria en el año 2012, aquí hubo primaria en el año 2015 y eso no ha impedido la foto unitaria, es decir, la presencia y la fuerza de todos consolidada. Una vez que el proceso unitario se consolida, valga la redundancia, digamos, no se menoscabó en el 2015 porque fuimos a primaria. Yo fui electo por un proceso de elecciones primarias y yo le gané, modestia aparte, como le ganaron otros adhirientes de la oposición, que luego los invitamos a formar parte de los comandos de campaña y entendimos y hemos asumido, bueno, que el objetivo mayor es lograr un cambio político urgente en nuestro país. En ese entendido, la experiencia que nosotros tenemos de elecciones primarias en Venezuela siempre nos ha dicho que uno, si vamos unidos, ganamos. Siempre que vamos unidos ganamos. Y dos, bueno, que aquí el compromiso mayor con la gente, con la ciudadanía, con el futuro y con el cambio de Venezuela está por encima de cualquier posición partidista. Esperamos, creemos, consideramos, confiamos que esta vez no va a ser distinto, que quien salga electo en octubre en ese proceso de elecciones primarias contará con el apoyo variopinto de todas las organizaciones políticas, porque al final aquí lo que está en juego es el futuro del pueblo venezolano, aquí lo que está en juego es darle respuesta a esa cantidad de ciudadanos que hoy sufren, que hoy padecen producto de la emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela, que es un país que nadie se explica en el mundo entero cómo con las reservas petroleras que tiene, con las reservas de oro, con la cantidad de oro de coltán en el territorio nacional, cómo se encuentra viviendo, cómo está viviendo, cómo padece lo que está padeciendo. Nadie se explica eso en el mundo entero. Bueno, la única forma es que nosotros logremos libertad, logremos un gobierno serio, logremos un gobierno que trabaje para la gente y la única forma de que lo logremos es unido y eso todo así lo hemos asumido en los distintos procesos cuando hemos madurado el proceso primero con una primaria y después con candidaturas unitarias que le hemos presentado al país. Ahora, ¿sabe usted lo que está en juego? Es decir, el chavismo no va a permitir, o sea, no va a facilitar una transición a la democracia, por eso estamos en esta coyuntura. ¿Qué dice usted sobre este punto en específico? Lo digo por el argumento de que cuando vamos unidos ganamos, dice usted, pero digamos, lo que está en juego o estaría en juego en 2024 es la presidencia. ¿Lo escuchamos? Bueno, aquí nada ha sido fácil y nada ha sido gratuito. Nosotros en el año 2015, tú te acordarás, bueno, yo me acuerdo la primera vez que fuimos a instalarnos como Asamblea Nacional, nos recibieron a perdigones y a bombas lacrimógenas y logramos entrar al Parlamento, etcétera. Nos desconocieron 3 diputados, bueno, cantidad de alcaldes y gobernadores en estos años le han puesto autoridades paralelas. Aquí nada ha sido fácil. Aquí veo alcaldes perseguidos, presos, gobernadores perseguidos, presos. Es que esta película nunca ha sido fácil. Aquí nunca cuando se convoca un proceso, cuando hay una fecha es que nosotros estamos esperando, ni que nos regalen nada, ni que es que quienes hoy tienen el poder en sus manos cedan, no, aquí siempre esto ha sido la consolidación de los liderazgos, del pueblo acompañándonos y de las presiones que en su momento ha tocado hacer para tener los espacios. Bueno, digamos, de alguna u otra forma, te reitero, esto no es ningún cuento de hadas. Sabemos lo que significa esta lucha y lo hemos pasado en distintos momentos. Ciertamente, cuando se habla de la presidencia de la República, pues es un reto mayor a lo que hemos vivido hasta ahora, pero bueno, aquí estamos luchando, dispuestos, con firmeza. Nos hemos mantenido a pesar de la persecución. Hoy, por ejemplo, de nuestro partido Voluntad Popular, Roland Carreño sigue preso. No tiene el régimen ni siquiera cómo argumentar que Roland Carreño siga preso, por tanto está secuestrado, se han pronunciado organismos internacionales, bueno, lo tienen secuestrado porque así son quienes hoy están en el poder. Entonces, te reitero, nosotros sabemos que esta lucha no es fácil, pero bueno, es una lucha no solo de la dirigencia política, no solo de la dirigencia opositora, es una lucha de la gente, de los ciudadanos que queremos un cambio y que en unidad podamos lograr definitivamente. Si el vaticinio de que el escenario que viene va a ser difícil nos hubiera hecho a nosotros salir del camino, bueno, hoy no tuviéramos la posibilidad de decirle al mundo libre que somos mayoría quienes queremos cambiar el destino político del país, porque no hubiéramos ido, por ejemplo, a las elecciones en el 2015. Somos mayoría, esa mayoría hay que ejercerla, hay que unificarla y hay que luchar para que definitivamente logremos el cambio que hoy es más urgente que nunca para Venezuela. Bien, agradecemos a los Quiñones de Voluntad Popular por atendernos, acompañarnos estos minutos.
Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimir Cubes y la fiebre del burro. La encefalitis equina o fiebre del burro es una enfermedad que sufren fundamentalmente los caballos y los burros, aunque ocasionalmente es transmitida al ser humano y puede ser mortal. En 1932 vino a Venezuela un veterinario y virólogo oriundo de la entonces Checoslovaquia, llamado Vladimir Cubes. Había sido contratado por el gobierno del general Juan Vicente Gómez para hacer una evaluación del estado del ganado en nuestro país. Hasta entonces, a los animales se les aplicaban vacunas para encefalitis que generalmente fallaban en prevenir la enfermedad. Vladimir Cubes identificó al agente causante de esta fiebre del burro como un virus de encefalitis equina diferente a los conocidos hasta el momento. La descripción de este virus, publicada en 1938 por Cubes en la revista norteamericana Science, es todavía hoy en día el artículo más citado de la ciencia veterinaria venezolana. Gracias a sus hallazgos, posteriormente se desarrolló una vacuna para la fiebre del burro, específica para Venezuela. Actualmente, cuando se detecta una epidemia de encefalitis equina venezolana en el ganado equino, se procede a vacunar al ganado para prevenir epidemias que puedan generar transmisión hacia el hombre. Así pues, vacunando al ganado, se logra prevenir la fiebre del burro en humanos. Hasta donde tenemos noticias, Cubes vivió en Venezuela hasta los años 50 y luego emigró hacia destinos desconocidos. No obstante, su tránsito por nuestro país dejó una huella en la ciencia veterinaria venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hasta ahora saludamos al de investigación Roberto Denis, que forma parte del equipo de Armando.info. Roberto, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola Mariale, buenas tardes, gusto estar contigo nuevamente. Gusto saludarte y mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con lo que ha ocurrido recientemente con el portal. Entiendo que fue atacado, como ha ocurrido en otras oportunidades, pero ¿qué detalles puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Sí, a ver Mariale, nosotros publicamos recientemente en Armando.info una historia que mostraba, digamos, quiénes eran los actores y los empresarios que se iban a beneficiar del supuesto negocio que hay planteado de exportar gas venezolano a Colombia.
Eh, Eso nosotros lo publicamos y hay algunos medios con los que nosotros, digamos, tenemos alianzas, como en este caso el Nacional, que republica parte de nuestras historias los domingos cuando nosotros publicamos. Esta semana nos enteramos que al servidor de la página web del Diario Nacional se habían estado enviando correos electrónicos supuestamente míos, es decir, crearon una cuenta de correo para suplantar, usurpar mi identidad y alegaban ante el servidor de la página web del Nacional, alegaban derechos de autor como para exigir que quitaran el reportaje que ellos habían reproducido con nuestra previa autorización. Esto evidentemente generó todo un problema operativo y logístico a la gente del Diario Nacional porque la reacción inmediata de un servidor o de un host que maneja una página web de estas cuando llega un reclamo muy fuerte por derechos de autor es, bueno, lo primero es como eliminar el reportaje y analizar la situación para luego decidir qué hacer, ¿no? Y eso genera todo, digamos, unos obstáculos operativos que sufrió la gente del Nacional. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Mariale, es que ya no es solo, digamos, que bloquean como bloquea Conatel, digamos, la página nuestra, armando.info, para que, digamos, los venezolanos no puedan acceder a ella, o si pueden acceder es muy difícil, o conectándose a través de una VPN. Sino que ahora también estamos viendo que en este caso hay medios que tienen una alianza, como decía, como el Nacional, que republican parte de nuestros trabajos y parte de nuestras historias, también se están inventando como los mecanismos para que eso no ocurra, es decir, para que nuestro trabajo no sea difundido o republicado por otros medios. Ahora, esto no es la primera vez que ocurre, ¿correcto, Roberto? A ver, esta forma y hecho así tan directamente y de forma, digamos, quizás tan agresiva de comunicarse directamente con el servidor, el host de la página web, yo creo que sí. Es decir, nosotros estamos acostumbrados y en los últimos tiempos hemos visto un sinfín de estrategias que se inventan, sobre todo las personas involucradas que no quieren que se sepan este tipo de cosas, que se inventan para tratar de borrar el rastro de estos reportajes, para borrar el rastro de sus nombres en las páginas web. Por ejemplo, nosotros hemos visto que una estrategia que han repetido muchas veces con trabajos nuestros es que agarran historias nuestras, las publican en unas páginas creadas ad hoc, creadas deliberadamente en unas páginas web para eso, pero son páginas web que nadie conoce, no tienen mucha importancia, pero las crean, reproducen nuestros trabajos, pero con fecha previa para después alegar que quien se plagió la historia es armando.info. Eso lo habíamos visto. Yo había visto también en el caso mío particular que habían creado y suplantado un correo mío, creado un correo que no es mío, o sea, usan mi identidad de una cuenta ProtonMail, que yo no manejo ProtonMail, y se lo habían enviado una vez a los colegas de Poderopedia. Claro, esa vez era supuestamente, hablando Roberto, directamente a la gente de Poderopedia. Apenas llegó el correo, la gente de Poderopedia se comunicó conmigo y yo obviamente les expliqué que era alguien que estaba tratando de tumbar una información y que yo, en ningún caso yo iba a escribir ni me iba a comunicar en esos términos ante un medio venezolano, ante unos colegas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que cada vez son más sofisticadas, cada vez, digamos, son, sí, más sofisticadas y cada vez generan más obstáculos y más trabas para que finalmente lo más importante aquí de todo esto, la gente tenga acceso a la información y pueda estar informada. Ahora, sobre la información, han dicho las autoridades, no sé si producto de lo que ustedes publicaron, el tema del intercambio en el sector del gas estaba como en suspenso. Ahora mismo recuerdo una declaración del embajador designado en Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos sobre este punto, Roberto? A ver, Mariale, ahí hay varias cosas. Una es que, digamos, del lado venezolano, esto es un negocio que se tejió y se materializó y se afinó, se fue afinando casi en simultáneo a lo que era inminente, digamos, el triunfo político de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales el año pasado de Colombia. Del lado venezolano nada más se vio que esa opción era muy cierta y muy real, que Gustavo Petro terminara siendo presidente, cuando PDVSA empezó a trabajar con unos empresarios que son los que nosotros publicamos y revelamos en nuestro trabajo, que son el señor Bernardo Arocio y el señor Jorge Jara, a través de una empresa llamada Prodata Energy,
Y como digo, el lado venezolano esto está cerrado. Es decir, PDVSA autorizó a esta empresa, autorizó también a una empresa distribuidora en Colombia, que sería la distribuidora en Colombia de este gas, con la que los empresarios venezolanos guardan relación también. Y como bien dices, del lado colombiano es donde ha habido distintas informaciones, porque es verdad que esa declaración que tú mencionabas del embajador colombiano en Venezuela, pero ha habido declaraciones como el ministro de Hacienda, donde no descartan que se termine importando gas venezolano a Colombia. Lo que sí es cierto es que nunca se ha dicho quiénes serían los actores que entrarían en juego del lado colombiano. Pero como digo, en esta operación y en este negocio que ya definió PDVSA hasta allá tiene designado el supuesto distribuidor del gas en Colombia. Ahora hay que ver si finalmente las autoridades de Colombia y el gobierno colombiano autorizan esto así. Yo hace poco también hubo una declaración, una entrevista de la ministra de Energía de Colombia, donde ella decía que ella no tenía ningún conocimiento de quiénes eran estas empresas y de quiénes eran estos señores, que había preguntado la Asociación Nacional de Hidrocarburos de Colombia para saber quiénes eran esta gente, que como que no tenían mayor información. Pero lo cierto es que, como digo, esto, de la mano de Tarek El Aizami y de PDVSA en Venezuela, está cerrado del lado venezolano. Ahí lo que falta es esperar cómo va a ser eso en Colombia, si finalmente el gobierno colombiano va a importar el gas y si finalmente va a permitir que sea a través de esta figura o de otra figura. Tenemos que hacer una pausa por la publicidad, Roberto. Al regreso quisiera referirme al tema, digamos, lo que puedas compartir con nosotros, de Alex Saab, lo que ha surgido. No sé si puedes hacer algún comentario, es decir, la información sobre un supuesto intercambio. Las autoridades lo han negado, pero otra vez vuelve al debate. Al regreso, quisiera un comentario muy breve de tu parte. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con el periodista de investigación Roberto Denis, forma parte del equipo de Armando.info. Y usted ha una inquietud, Roberto, no sé, obviamente habrás visto la información sobre un supuesto intercambio por los ciudadanos norteamericanos que están detenidos en nuestro país. Familiares de algunos de ellos dicen desconocer de una información como esta. Lo publica Newsweek, me parece. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. A ver, Mariale, para mí es muy claro que eso forma parte de la operación de propaganda y presión que está ejerciendo la familia Alex Saab, los abogados de Alex Saab y el régimen de Nicolás Maduro.
No hay ninguna, digamos, información cierta hasta la fecha al menos que yo haya podido consultar y rastrear, de que planteen que esté abierta una posibilidad de un intercambio de Alex Saab. El caso de Alex Saab, debemos recordar, Mariela, está abierto todavía judicialmente. Es decir, ya supimos que en diciembre hubo una sentencia donde el juez Escola dijo que él no es diplomático y que en consecuencia le va a tocar enfrentar el juicio por la acusación que tiene de lavado de dinero desde el año 2019. Los abogados de Alex Saab lo que hicieron fue apelar esta decisión para seguir ganando tiempo, tratar de demorar que el señor Alex Saab se siente finalmente al banquillo de los acusados por estos cargos de lavado de dinero. Pero como digo, la información que yo tengo es que no hay nada, digamos, que esté planteada ni que se le acerque. Sí tengo yo información de que tanto abogados de Alex Saab en los Estados Unidos como la familia de Alex Saab está haciendo acercamientos con familiares de estos ciudadanos presos americanos en Venezuela. Y justamente para tratar de vender la tesis o la idea de que, la figura de Alex Saab se puede intercambiar por estos detenidos en Venezuela. Pero vuelvo y te repito, la información que yo tengo no va en ese sentido. La información que yo tengo es que no hay manera de que el caso, de que la figura de Alex Saab se negocie de alguna manera hasta que el caso no esté resuelto judicialmente. Y esto significaría que, pasado esta etapa donde van a seguir apelando para tratar de demorar esto, pero pasada esta etapa donde finalmente se descarte que el señor Alex Saab es diplomático, él tiene que enfrentar el juicio. Y ese juicio lo tiene que enfrentar si continúa declarándose, digamos, no culpable de los cargos que se le acusan, o sencillamente cambiará su declaración y terminará colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Ahí tendrá una sentencia, buscará algunos beneficios penales y algunos beneficios que digamos, para negociar una mejor sentencia. Y después de eso, quizás, yo no sé si pudiera ocurrir eso, pero como digo, el caso para los Estados Unidos, la información que yo tengo es un caso que depende única y exclusivamente de la justicia en este momento de los Estados Unidos, y que es imposible que desde el lado del Ejecutivo se intervenga en esto. Tú recordarás, y a lo mejor te estarás preocupando, bueno, pasó el famoso caso de los narcosobrinos, que evidentemente se les dio una medida, pero recordemos que ellos ya estaban sentenciados, ya tenían varios años pagando su pena en los Estados Unidos, y finalmente fue que hubo esta, digamos, intervención, por llamarlo de alguna manera, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pero el caso de Alex Saab no está ni cerca de esos, según la información que yo tengo. Tú mencionas que este empresario podría colaborar con las autoridades, pero es que él lleva años en eso, ¿o no, Roberto? A ver, aquí yo creo que ha habido varios momentos. Hay un momento que es público y quedó constancia pese digamos, a la furia del régimen de Nicolás Maduro y de sus propagandistas. Quedó expreso y quedó por escrito que el señor en el juicio, para dirimir su supuesto estatus diplomático, quedó por expreso que el señor Alex Saab estuvo en conversaciones con funcionarios de la DEA entre 2018 y 2019. La información que yo tengo es que esa negociación que él tenía ahí, más allá de que él colaboró y aportó información a la justicia de los Estados Unidos, fundamentalmente lo que buscaba era salvar su pellejo. El señor Alex Saab sabía desde hace mucho que la justicia de los Estados Unidos estaba detrás de él, y en ese momento estuvo en esas conversaciones, en esas negociaciones, donde había hasta una fecha posible de entrega de él. Eso no ocurre, él termina, digamos, incumpliendo su acuerdo con los funcionarios de la DEA, por eso se hace pública, en julio de 2019 se hace pública su acusación, el indictment, por los cargos de lavado de dinero, y bueno, ya después la historia la conocemos, fue detenido en Cabo Verde, largo proceso para su extradición, llega a Estados Unidos y estamos esperando que finalmente le toque enfrentar el juicio. Yo, como te digo, esa es la información que tengo. También ese acercamiento de Alex Saab con las autoridades de los Estados Unidos es de vieja data, y él seguramente ha compartido información, pero claro, hay el antecedente de que él incumplió lo que estaba, digamos, pactando con funcionarios de la DEA. Y yo creo, Mariale, que es tal la información que manejó y cosas que quizás todavía aún no sabemos, que bueno, eso puede ser, digamos, para unos fiscales que están investigando corrupción en Venezuela y que están investigando la figura hasta del propio Nicolás Maduro, eso puede ser muy valioso. Entonces, eso les permitiría
eventualmente negociar, como digo, alguna mejora en una sentencia, pero lo que está muy claro es que el señor Alex Saab, una vez que se descarten estas apelaciones eh, y se derrumbe finalmente esta tesis de que él es diplomático, a él le toca enfrentar el juicio y es o enfrentar el juicio o declararse culpable, colaborar y buscar algún beneficio, pero difícilmente el señor Alex Saab se va a salvar de una pena porque toda la información que yo tengo es que esto es un caso que está muy, muy documentado por los fiscales del caso, donde ya cuentan con testigos que van a actuar en el hipotético juicio y que van a estar presentes. Y yo lo que estoy convencido, María, y por eso toda esta campaña y toda esta propaganda, es que eso no se va a permitir. Es decir, yo creo que ni el señor Alex Saab se va a dar el lujo de que la prensa venezolana y la opinión pública venezolana tenga conocimiento en un juicio público de muchas cosas que hasta ahora no sabemos y que se puedan revelar precisamente en un juicio. Y ahí es donde yo creo que probablemente él tendrá que cambiar su declaración para justamente evitar que todavía salgan más cosas a flote en el juicio y tratar de, como digo, de negociar algo con las autoridades. Ojo, esto no es unilateral, esto dependerá de si los fiscales están interesados o no en alguna de la información que pueda manifestar el señor Alex Saab que tiene, ¿no? O sea, eso tampoco es que es el deseo de lo que quiera, más aún tomando en cuenta todo este tiempo que él, digamos, le está haciendo perder a las autoridades de los Estados Unidos tratando de demostrar que él es un diplomático, cosa que no pudo ni siquiera demostrar en la audiencia que ocurrió en diciembre pasado. Yo estuve allá, Mariela, y yo creo que hablamos en esa oportunidad, y al señor Alex Saab le dieron la oportunidad hasta de presentar unos testigos que declararon desde la Embajada Suiza en Caracas. Y era muy fácil ver cómo se contradecían, era muy fácil ver lo mal estructurado del relato y de las excusas que ponían para supuestamente justificar que el señor Alex Saab era un diplomático. Finalmente, Roberto, aprovecho la oportunidad porque revisando tu timeline, el último trabajo que has publicado sobre petróleos de Venezuela, que puedes compartir con nosotros, es como una historia sin fin. En este caso, tú hablas de unas compañías que bueno, trabajaban con patente de corso como intermediarios de la industria. ¿Qué puedes compartir? Te escuchamos. Sí, nosotros publicamos, Mariale, ya hace unas semanas un par de trabajos que tienen que ver con eso de, digamos, el funcionamiento de PDVSA en base a información que obtuvimos, que entre otras cosas mostraba que todos estos traders, todos estos intermediarios a los que recurrió PDVSA para comercializar el petróleo venezolano con la excusa de evadir las sanciones, muchos de estos traders al final son, detrás de ellos están gente como Álvaro Pulido, socio de Alex Saab. Pero no es el único, hay otros más. Pero peor aún, no solo que se estaban favoreciendo estos actores, sino que muchos de estos traders se llevaron el crudo venezolano, lo comercializaron fundamentalmente en Asia, pero no, el dinero por esa venta de ese crudo no ha ingresado a PDVSA. Cuando nosotros publicamos eso, y eso era un reporte al que tuvimos acceso, mostraba que hasta agosto del año pasado, estas ventas que se estaban haciendo a través de estos traders sumaba algo así como una deuda de 10.000 millones de dólares. Es decir, el petróleo venezolano se estaba yendo los últimos 2-3 años, pero no se estaba cobrando, o al menos no estaba entrando dinero fresco por esa venta de ese petróleo, ¿no? O sea, que la solución que se buscaron para supuestamente evadir las sanciones derivó nuevamente, como es habitual, lamentablemente, en cosas de PDVSA y en cosas del régimen de Nicolás Maduro, en un gran asunto de corrupción, donde nuevamente quienes pierden es la República, PDVSA y en consecuencia todos los venezolanos. No es casualidad, Mariale, que nosotros publicamos estos dos trabajos y semanas después vimos que hubo un cambio en la directiva de PDVSA, en la presidencia de PDVSA, pero no solo en la presidencia de PDVSA, sino en todos los altos cargos de la gerencia de PDVSA que eran los responsables de esto. Lo curioso para mí es que el gran responsable de esto también es Tarek El Aissami. Y Tarek El Aissami sigue siendo el ministro de Petróleo, ¿no? Ahí se movió por lo menos a Pérez Suárez, un militar que era nada más y nada menos que el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA, uno de los responsables de estos manejos, y que tenía, digamos, línea directa con Tarek El Aissami, pero
se removieron a los directivos, pero Tarek El Aissami sigue siendo el ministro responsable de esta estrategia supuesta de comercializar el petróleo venezolano. Roberto, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Periodista de investigación, una parte del equipo de Armando.info, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de los temas que debatimos en esta parte del programa. Gracias. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.